Dos temas quiero comentar el día de hoy. Los dos son temas expresados en la prensa nacional y ameritan pues una reflexión. El primero es algo extremadamente sencillo, pero no deja de ser dramático y doloroso. La justicia lenta e incomprensible. Recientemente comentábamos que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer hace una semana que serán liberados alrededor de 12,000 y tantos presos que cometieron delitos del fuero común, es decir, delitos no graves, no de sangre, no secuestros, no asesinatos, no masacres, no narcotráfico, no violación, ningún otro que sea grave, sino que por alguna razón o por otro, pues ya están en la cárcel, algunos porque son muy adultos mayores, mayores de 75 años, y otros que teniendo 65 años, pues tienen enfermedades congénitas o el corazón, diabetes o algo así, y pueden fallecer y sus delitos son menores. Ellos serán liberados. Pero también hay un segmento importante dentro de todos estos 12,000 casos, que no sabemos cuántos son de Sonora, estamos esperando que de algún momento a otro pues, se dé a conocer las listas de quienes serán liberados, porque hay una circunstancia muy vergonzosa pero muy real de lo que ha venido sucediendo con la justicia mexicana. Una justicia lenta, una justicia muy sectaria. Quien tiene dinero para pagar abogados y despachos sale hecho a la raya de la cárcel, por los medios que sea, y los que son humildes, los pobres, los desprotegidos, aunque les pongan un despacho, digo, aunque les pongan abogados, estos abogados pues que son gratuitos, simple y sencillamente de oficio, cuando les ponen un delegado de oficio, pues no hacen gran cosa, pues porque comúnmente son jovencitos que están prestando su servicio social y pues ahí se va. Entonces el torturismo es tan grande, tan grave. Hoy veía en la jornada, por ejemplo, un caso, como seguramente empezarán a surgir muchos, donde una mujer llamada Karen estuvo 11 años en prisión, imagínense, y recientemente fue condenada a pasar 30 años en prisión por fallar en su papel como madre. Después de haber sido parte después de haber sido víctima también, porque sufrió su hija una violación y un crimen, es decir, la asesinaron. Y resulta que a la que juzgaron, pues no fue a los asesinos ni a los violadores, fue a la madre por fallar en su papel de madre. Entonces imagínese usted esta lamentable historia, como muchas otras que surgirán, sobre todo de aquellos que de repente se robaron un pan en una panadería o se robaron un par de calzones o de medias como vimos en Hermosillo que sucedió en un Walmart y que luego los meten a la cárcel y pasan 4, 5, 8 años y no les dictan sentencia. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa, porque es gente humilde, porque les vale. Entonces son de esas cosas que duelen, pero que ya es momento de exigir, así como exigimos muchas otras cosas, una justicia pronta, expedita y que realmente sea equilibrada, es decir, aplicando la ley. Y en todos estos casos, pues haber purgado más de 10 años ya en la cárcel y todavía sin recibir sentencia, es más criminal que el crimen que cometieron. Y esto va contra los jueces, los magistrados, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el caso de esta Karen, que lo publica La Jornada el día de hoy, lo puede ver usted, dice qué curioso, una clínica de justicia, que no es otra cosa más que abogados altruistas, logró revertir la sentencia de los 30 años de la señora y llevó su expediente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dieron la razón de que ella no era culpable, pero se chutó o purgó una condena de 11 años en prisión esperando la sentencia. Qué patético, vergonzoso. Y lo otro vergonzoso también es el tema del salario mínimo.
Dice el presidente de la República ayer en una gira que hizo por varios estados, pero creo que lo dijo en Colima, dijo que es vergonzoso que en Centroamérica, fíjense nomás, ahora nosotros hablando de otros países, que es vergonzoso que en Centroamérica el minisalario sea mayor que el de México. Yo creo que nadie le ha dicho al señor presidente de la República que por sentido común cualquier persona sabe que el salario en México es un mito. Son cosas del gobierno mismo que él encabeza y que han encabezado los anteriores, Peña, Calderón, Fox, Salinas, Cedillo, toda la historia. Siempre el salario mínimo y la famosa canasta básica y el control de la inflación son realmente fuera de todo sentido común. Son irreales, son utópicos, son fantasiosos, son para medir los parámetros de la economía nacional para decir que vamos bien. O dígame usted, un presidente de la República, yo no recuerdo ni desde Luis Echeverría, que es cuando yo nací en los 60s, me tocó pues seguramente Díaz Ordaz, luego Luis Echeverría, posteriormente me tocó López Portillo, desastroso, luego después vino Miguel de la Madrid y el terremoto, desastroso, equivalente a la pandemia, pero terremoto. Luego vino Carlos Salinas de Gortari, empezó muy bien y terminó desastroso. No se diga Ernesto Zedillo, que ahí calladito, pero salió de la fregada con su Fobaproa y todas sus locuras y esas, desastroso. Y súmele pues, después la llegada de Fox, desastroso, la llegada de Calderón, desastroso, y Peña Nieto, pues qué le digo, desastroso. Del actual no voy a emitir juicios porque usted lo tiene mejor que yo y creo que lo reflejó muy bien en la consulta popular esta que acaba de pasar y seguramente lo seguirán reflejando con otras cosas. Pero aquí los mitos pues son como todo. Todos sabemos que ni una servidora doméstica, ni un albañil inclusive, óigame bien, ni un albañil, un chofer, una persona de oficina, nadie gana el salario mínimo. Yo no sé cómo los del gobierno se creen sus mentiras por tener esos indicadores. Y es cierto que hubo un incremento radical del salario mínimo. Pues lo mismo pasa con los prediales de los municipios. Pregúntele a cualquier alcalde, el de Hermosillo, el de Obregón, a los que están ahorita o a los que van a entrar. Chequen cuando hay incrementos del predial y del agua y todo eso. Dice, subió 10%. Pues sí, pues, pero están tan desfasados de la realidad que no les alcanza ni para pagar las nóminas. Y esa es la verdad. Por eso en Colima, ahora que estuvo el presidente, toda la burocracia de Colima hizo una manifestación, pues pacífica, respetuosa, pero exigiendo la intervención del presidente porque tenían un mes o mes y medio que no les pagaban sus sueldos. Entonces el presidente ofreció apoyarles y decirles que la próxima quincena ya les iban a pagar. Le va a adelantar las participaciones de lo que le toca a Colima. O sea, no es dinero del presidente, sino de Colima, pero se los va a adelantar. O sea, para el caso es la misma. Están todos tronados los gobiernos estatales financieramente y no se diga, híjole, como 400 municipios de los más de 3,000 municipios que hay en México, están totalmente en la quiebra. Es penoso y es vergonzoso. Y eso sí es vergonzoso. Y si a eso le sumamos que del dinero que tenemos, el mucho o poco dinero que tenemos, que está en el gobierno, se utiliza 2 billones de pesos tan solo para los proyectos y los programas sociales. Pues hijo de la fregada, es bien difícil entenderlo. Y 2 billones, debo aclararle a usted, que son 2 millones de millones. O sea, el número 2 con 12 ceros. 2 millones y luego otra vez los 6 ceros de los millones. Los 6 ceros de los millones. ¡Qué cantidad tan impresionante! Y pues es obvio, imagínense, Pemex y Comisión Federal recibieron tan solo 1 billón para rescatar sus finanzas. El Tren Maya, 180,000 millones. La refinería Dos Bocas, 308,000 millones.
El aeropuerto Felipe Ángeles, 82 mil millones. Y para acabarla de molar, el aeropuerto que se destruyó de Texcoco porque no lo quisieron, por lo que usted quiera, 331 mil millones. Solo para que destruirlo. Entonces, así como va a alcanzar el dinero para apoyar a los sectores productivos, para los que producen, para los que trabajan, para los que invierten, para los que tienen empleados, y vean lo que sucedió con la pandemia. Ninguna actividad productiva en México recibió apoyo del gobierno. Todos los gobiernos en todo el mundo apoyaron a las empresas para que no quebraran y no corrieran a la gente, menos México. Eso es más vergonzoso que la realidad mítica del salario mínimo. Y pues con eso me quedo. Gracias por escucharme este día domingo.